Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, ¿cómo están? El título del video del día de hoy es Que no lo puedan negar. Según el censo del INEGI del 2020, 78% de los mexicanos son católicos y 14% más son evangelistas o protestantes. Esos son 22,000 veces más que la cantidad de cristianos que había después de la curación del cojo que estamos viendo. Y ni se diga de cuando inicia la iglesia antes del Pentecostés. Casi 1,000,000 de veces más de personas. Mi pregunta es, entonces, ¿qué está pasando? Parece que la iglesia ha crecido muchísimo en número, pero ha disminuido en poder. Ya no tiene la misma eficacia, la misma convicción. Había algo en la iglesia del primer siglo que hacía que no lo pudieran negar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. No lo pueden negar. Dios quiera que así sea con nosotros. Vamos a leer. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que a los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Aquí estamos en la escena. Pedro y Juan habían curado a este cojo por el poder del nombre de Jesús. Los habían metido a la cárcel, los habían llamado al concilio y estaban juzgándolos. Sin embargo, Pedro y Juan no se dejaron intimidar por ellos. Al contrario, tenían muchísimo valor y osadía. Y ellos están asombrados, pero fíjate algo. No están asombrados por sus credenciales, por sus habilidades. De hecho, al contrario. Se asombran de que no tienen esas credenciales, de que no son los maestros, los expertos en la ley. De hecho, hablan con más autoridad que ellos. Pero lo que los asombra es una palabra que a mí me gusta, que es integridad. Y me gusta esa palabra porque significa ser de una sola pieza, ser uno en todo lo que eres, ¿no? Soy una sola persona en lo que digo, en lo que hago, en lo que creo, en lo que pienso, en lo que siento, en lo que busco. Y eso termina dando como resultado también en lo que ven en mí, en lo que piensan de mí. Primero vemos una integridad en la fe. Es una convicción. Llega un momento en que la situación o las personas de manera indirecta les preguntan, ¿sí crees en lo que crees? ¿En verdad estás convencido? Y los apóstoles contestaron con un rotundo, claro que sí. Ahora, la fe es un fruto del Espíritu. Es algo que se ejercita, que crece cuando estamos llenos de Él, llenos de Dios, llenos de su presencia. Y nosotros queremos que la gente crea, ¿no? Que tenga ese fruto. Pero deben de ver primero que nosotros lo creemos, que estamos convencidos, que somos íntegros en nuestra fe. También vemos una integridad en el propósito. Ellos dicen todo el tiempo querer dar gloria a Dios y cuando viene esa oportunidad, ¿no? De ensalzarse, de ellos ponerse como los espirituales, como los fuertes, no lo hacen. Dan toda la gloria a Dios y eso habla de integridad. Si ellos estaban hablando de que Jesús es aquel a quien deben de mirar, que es el único que puede salvarnos, entonces no van a querer que pongan la mirada sobre ellos. Solamente que los vean como simples instrumentos de carne y hueso, sin recursos, sin poder, sin fuerza, que Dios sin embargo usa y le terminan dando toda la gloria a Él. Y por último también integridad en nuestra conducta. Vemos que parte de la razón por la que los jueces no podían negar es porque veían ahí una vida transformada. Ahora, no quiere decir que él fue perfecto y tal vez su salud incluso no fue perfecta a partir de ahí. Sin embargo, ven una transformación radical y eso es lo que debemos de procurar que vean en nosotros. Sabemos que no depende de nosotros y que es un proceso, por lo tanto debemos tener paciencia. Pero nuestro objetivo es que terminen viendo esa integridad. Vamos a seguir leyendo, porque fíjate la barbaridad que dicen los jueces después de esto. Pero, ¿qué? ¿Qué cosa?
¿Cómo? Estamos leyendo que ellos ven, les reconocen que aunque no tienen credenciales, no tienen los estudios que ellos esperarían, son gente con denuedo, con convicción, gente con fe, con integridad. Y además ven al lado de ellos un hombre que estaba 40 años desde su nacimiento, cojo, y ven que ha sido, con un milagro ha sido sanado por el poder del nombre de Jesús. Ven que ellos predican a Jesús resucitado y ven que el cuerpo realmente ya no está en la tumba. Y terminan diciendo, pero nuestra reacción no puede mejorar a la que tenía la maestra Tronchatoro. ¿Pero? ¿Dijiste pero? Esa debe de ser nuestra reacción, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Pero, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Y esta segunda parte es firmeza. Obviamente esta firmeza se relaciona mucho con la integridad que decíamos hace rato. La firmeza es la capacidad de mantenernos en nuestra posición, no solamente con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. Cuando toda la opinión popular nos es contraria, cuando no caemos bien a la sociedad, firmeza. Ese es el punto que Jesús siempre dijo y los apóstoles siempre supieron. Muchas veces vamos a ser odiados y perseguidos. Muchas veces no vamos a caer bien a la sociedad. Y necesitamos firmeza. Eso es lo que la iglesia de hoy le está faltando. Que tenía muy fuerte la iglesia del primer siglo. Pero vamos a leer la última parte. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Y este último punto es prioridad. Da una sensación después de leer a Pedro y a Juan que lo que dicen debe ser verdad. Lo que dicen debe ser un hecho, debe de ser 100% cierto. Es porque están arriesgando todo por eso. Entendemos por qué los saduceos creen lo que creen. Vemos un beneficio humano, vemos que están cómodos, que son ricos, que tienen poder político. Y podemos ver cosas similares en otras personas, pero los apóstoles tienen una prioridad. Y no me malentiendas, no es que esté mal estar cómodo. No es que esté mal caerle bien a la gente, ser popular, qué bueno. Qué bueno que seamos agradables o carismáticos, pero los apóstoles habían visto un hecho que no podían negar. Es algo que los movía, es algo que les encendía un fuego en el corazón, que no los dejaba en paz, y por eso tenían una prioridad. Es un hecho lo que ellos tienen, y eso los convertía en una prioridad ineludible. Si lo demás se daba, si podían estar cómodos, tener dinero, descansar, comer, ¡qué bien! Pero la prioridad abarcaba todo en sus vidas. Y no sé si esto está pasando con la iglesia el día de hoy. Necesitamos volver a esa prioridad, ese fuego de decir, hemos visto un hecho y todo lo demás resta importancia. Que Dios se presente de tal manera en nuestra iglesia, que podamos ver su Santo Espíritu actuando en nosotros, que no lo puedan negar y nosotros tampoco. Que nuestra única reacción sea, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, para el reto de esta semana, te voy a dejar que te aprendas uno de estos versículos. Puede ser de la semana, del video pasado, Hechos 4:12, o de este video, Hechos 4:13, o Hechos 4:19 y 20, ¿no? Son 3 opciones, ¿no? Elige la que el Señor te ponga en el corazón. Procura no elegir la más facilita o la más cortita. Es Hechos 4:12, opción 1, opción 2, Hechos 4:13, opción 3, Hechos 4:19 y 20. Esa es la primera parte del reto. Y la segunda es orar. Pídele a Dios que ponga una convicción tal en ti
¿no? Que tengas integridad, firmeza y una prioridad tan grande que no lo puedan negar. Que la iglesia Shammah, que la iglesia en general se encienda en un fuego. Que las personas digan muchas cosas, pero que no lo puedan negar. Nos vemos a la próxima. Bye. Ay. Qué cariños. Perdóname. Bye.